Perfecto. Oremos, hermanos. Padre Celestial, te damos gracias por esta noche, gracias por todas las bendiciones que tú nos das, poder estar con salud, Señor, y poder escuchar tu palabra. Te rogamos que tú bendigas esta clase y podamos aprender también para poder seguir compartiendo tu palabra a las demás personas que no te conocen. Dejamos este tiempo en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias, Jana. Mormones. Qué grupo más interesante, ¿no? Son famosos por sus logros en la industria, en los negocios. Es una religión con muchísimo dinero. Es una cosa que empezó en lo más absurdo y sigue creciendo. Y sí a mí me dio mucha pena, ¿no? Yo sé que todas las falsas llevan al mismo fin y sí nos debe entristecer, ¿no es cierto? Cuando leemos lo que ellos creen y por qué creen y cómo llegaron a creer y nos da mucha pena porque tienen acceso a la palabra de Dios. Ahora los musulmanes no tanto, ¿no? Por las regiones donde ellos viven. Pero cuando se habla de las sectas del cristianismo, las aberraciones del cristianismo, nos damos cuenta que los que fundaron, los que empezaron en nuestras iglesias, empezaron con la Biblia, empezaron con escuela dominical y prédica y los himnos de himnario bautista y de alguna manera cualquier loco por ahí inventa algo, Satanás se hace cargo y cosa es tremenda. En verdad esta semana me dio pena. El mormonismo, y parte es porque seguramente es algún pariente mío, ¿no? Aunque debo aclarar para todos los que están aquí que no saben, Smith es el apellido más común en el idioma inglés. Hay más Smith que cualquier otro apellido, así que las probabilidades de que sea pariente mío son muy pocos. Amén. Amén. Y de toda mi familia, solo uno de mis hijos, uno de mis hermanos nombró a su hijo José, pero era su segundo nombre y no lo usan. Y cuando lo hizo, pensamos, wow, está loco. Pero él lo hizo por mi mamá. Mi mamá se llamaba Josefina, pero no era Smith hasta casarse. Y nunca usó ese nombre tampoco ella. Así que, bueno, no tiene nada que ver con mi familia. Quiero lavarme las manos para empezar. Tenemos locos en nuestra familia, pero no de esta calidad. El mormonismo tiene sus inicios con José Smith, conocido como el profeta. En 1830 organiza la Iglesia Cristiana de los Santos del Último Día en Nueva York. Lo hizo cuando pudo convencer a algunas personas que tradujo unas planchas de oro que un ángel llamado Moroni le entregó. Y ahí sí empieza uno de los movimientos religiosos con mayor celo y alcance que nacieron en aquel siglo. José dice que cuando tenía 14 años había un avivamiento, un despertar religioso
entre los presbiterianos, metodistas y bautistas de la región. Y él oró a Dios pidiendo sabiduría, sabiendo que la Biblia dice en Santiago 1:5, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y les será dada. 14 años, recuerda eso. En esta oración, él pidió guía para saber a cuál de las religiones era verdadera. Los presbiterianos, los metodistas o los bautistas. El resultado de la oración fue la aparición de dos seres celestiales. Y no era Morón y no era Gabriel, era el Padre y el Hijo. Y el Padre dice, este es mi Hijo amado, a él oíd. Y el Hijo es quien comunica al joven que todos los credos están en errores y sus ministros todos son corrompidos. En definitiva, son estos seres quienes le comunican que el verdadero cristianismo desapareció de la tierra y que él era el encargado de restaurarlo de nuevo con el evangelio. Cuando Moisés estuvo en la presencia de Dios, Moisés, el gran legislador, el gran libertador, el siervo de Dios, no pudo ver su cara. Pero este chamaco de 14 años en 1823, ya tiene 17 años, se le apareció el ángel Moroni, quien le dio a conocer la existencia de las planchas de oro que contenían la historia de los antiguos moradores de la región. El ángel Moroni se le apareció por 4 años consecutivos y al final del cuarto año le indica el lugar exacto en un monte por allí en donde se encontraban enterradas las planchas. De la traducción de estos documentos tenemos lo que hoy se conoce como el Libro de Mormón, llamada por los mormones la plenitud del Evangelio eterno. Hace poco estaba viendo un partido de fútbol en televisión y hay un descanso y tienen un comercial, un aviso, y una señorita muy atractiva, muy bonita, muy pura, hablando del Evangelio. Y qué lindo es el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Y también hay otro testamento. Si quiere estudiar este testamento, solo tienen que llamar este número y podemos ayudarle, aún en sus propios hogares, a estudiar el Libro de Mormón. En 1829, mientras Oliverio Cowdery escribía la traducción tal como José se la dictaba, se fueron ambos al bosque para orar acerca del bautismo para la remisión de pecados. Y mientras oraban, Juan el Bautista apareció en una nube. Les impuso las manos y los ordenó al sacerdocio de Aarón. Después José y Oliverio se bautizaron el uno al otro para el sacerdocio de Aarón. Más tarde, en el mismo año, Pedro, Jacobo y Juan visitaron a José y Oliverio y les confirieron el sacerdocio de Melquisedec. Esto les dio el poder y la autoridad de imponer las manos para comunicar el don del Espíritu Santo. 2 años más tarde, en 31, una revelación ordenó a los santos que se establecieran en Missouri.
desgraciadamente, donde estoy yo ahora, pero no eso es más al norte. Las ciudades de Kirtland, Ohio y Sion, Missouri, se convirtieron en los centros principales del movimiento mormón. Al estallar varios conflictos, los mormones decidieron establecerse en Illinois, fundando la ciudad de Nauvoo. Fundaron su propia ciudad, no había. Donde quiera que se fueran, había conflictos. Esa ciudad se convirtió en el palo fuerte del mormonismo y es aquí donde el profeta realizó el mayor alarde al hacer lo que se venía en gana, encubría criminales, falsificaba billetes, destruía todo con lo que no estaba de acuerdo con él. Es así que el gobernador del estado lo manda a arrestar acusado de la alta traición. El populacho, indignado con las actitudes del profeta, asaltó la cárcel y mató a José Smith y su hermano Hiram. Lejos de terminar con el movimiento mormón, hizo del profeta un mártir, infundiendo nueva vida al movimiento. Brigham Young vino desde Inglaterra a hacerse cargo de los mormones. Y él decidió emigrar de la ciudad, guiando a la gran mayoría de mormones. Con muchos sufrimientos y penalidades llegaron a Utah, un territorio mexicano deshabitado en aquel entonces. Llegó al lago Salado, Salt Lake, y fue allí donde se le reveló que ese era el lugar escogido por Dios donde podrían vivir tranquilos y en paz, lejos de todos sus enemigos. En 49, Utah se convirtió en territorio americano. Los mormones no aceptaban el hecho de ser gobernados desde Washington y ellos entablaron una serie de lazos diplomáticos para que esto no sucediera. El primer gobernador del estado de Utah, Brigham Young, tuvo que admitir otro gobernador. Sin embargo, él permaneció como el primer presidente de la iglesia. El estado de Utah, con la ciudad Salt Lake, es el centro fuerte actual del mormonismo y es el sitio donde tiene instaladas sus oficinas principales. Desde allí dirigen a sus seguidores a la mormonización del mundo. Y sí lo hacen, y lo hacen muy bien. Si revisamos la historia, vemos que no se produjo ningún avivamiento en 1820. Esto se produjo 3 años más tarde, lo que sitúa a la primera visión de Smith en 1823. También cambiarían las fechas de las visiones posteriores, y él hubiera recibido las planchas en 1829. Él dijo que tradujo las planchas en 1829. Además, la primera visión presenta varias contradicciones con otras versiones de la misma. La versión oficial de la primera visión fue dada en 1842, en la que dice que se aparecieron Dios el Padre y su Hijo Jesucristo. Otros autores mormones dicen que se le apareció un ángel. Otros dicen que se le aparecieron 2 ángeles. Él mismo, en otra de sus versiones, dice que se le aparecieron ángeles, un ángel, o solo menciona al Señor. Hay problemas con la segunda visión también. Existen otros relatos que dicen que el ángel se le apareció fue Nefi y no Moroni. Cuando el Señor le dijo que todos los credos estaban corrompidos, él no tomó muy en serio las palabras del Señor, pues él trató de unirse a la iglesia metodista en 28. Todo esto nos lleva a analizar a la persona de José Smith y ver las pretensiones que él era el profeta llamado a restablecer el evangelio sobre la tierra. Él nació en Vermont, un estado muy al norte, la ciudad de Sharon, desafortunadamente, en 1805. Fue criado en un ambiente de ignorancia, obvio, superstición y pobreza.
Es así que con gran habilidad se atribuye una serie de poderes, tales como poder ver a través de una piedra y encontrar tesoros escondidos. Él fue un buscador profesional de tesoros. Se convirtió en un estafador. Engañó a muchos buscadores de tesoros que requerían sus servicios por su fama de vidente y de poder ver cosas vedadas al ojo común. También pretendió poder traducir, idiomas antiguos. La pregunta que cabe es si verdaderamente era profeta de Dios. Muchas de las profecías dadas por él no se cumplieron y algunas de ellas eran disparatadas. ¿Podía alguien con su fama restablecer la plenitud del evangelio? ¿Podía una persona tan poco confiable ser el portavoz de Dios sobre la tierra? En cada religión y doctrina y secta falsa, siempre vemos la parte de fuentes de autoridad. Hebreos 1:1 dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres, por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Judas 3. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. El mormonismo tiene varias fuentes de autoridad. Entre ellas tenemos el Libro de Mormón, el libro Pactos y Convenios, la Perla de Gran Precio y la Biblia. Al que consideran con mayor autoridad es al Libro de Mormón, aunque prácticamente se basan en los dos otros libros en cuestiones doctrinales y morales. El Libro de Mormón es el producto de la traducción que hizo Smith de las planchas de oro que le fueron entregadas por el ángel Moroni. Las planchas estaban escritas en egipcio reformado. La traducción la pudo efectuar gracias al Urim y Tumim, una piedra con la que traducía directamente al inglés. Traducía las planchas encerrado en un cubículo, dictaba la traducción al Oliverio, su amanuense. Dos jóvenes. Las planchas de oro fueron escritas por Mormón, el padre de Moroni, por el año 384 a 421. Contienen la historia de los primitivos habitantes de América, los cuales eran descendientes de un grupo de judíos que emigraron hacia el año 2247 a.C. Ocuparon América Central hasta que fueron exterminados por las luchas internas y un superviviente, el profeta Iter, registró la historia de los jareditas en 24 planchas metálicas. Hacia el año 600 a.C. se produjo otra migración. Las dos familias de Leí e Ismael dejaron en Jerusalén, cruzaron el océano y desembarcaron en Sudamérica. 600 a.C. Sí, por favor. Los hijos de Leí, Lamán y Nefi entablaron una lucha entre sí y el pueblo. El pueblo tomó partido por el uno o por el otro, con lo que se transformaron en dos facciones rivales, los lamanitas y los nefitas. Los lamanitas fueron maldecidos por el Señor porque eran rebeldes y se oponían a sus mandamientos. Y parte de esta maldición incluía hacerse de pieles oscuras, lo que al parecer da cuenta del origen de los indígenas americanos. Este libro, que es más que el libro más correcto y la restauración del Evangelio,
Está escrito con una gramática muy pobre, con errores ortográficos y de sintaxis. Contiene también muchos absurdos y declaraciones irracionales. Además, contiene extensas citas de la Biblia de la versión del rey Jaime publicada en 1611. Históricamente describe la existencia de pueblos y naciones que nunca existieron. La arqueología no ha encontrado restos de las grandes civilizaciones y las ciudades descritas en el Libro de Mormón. No hay evidencia alguna de las grandes batallas que se libraron entre las facciones rivales. Geográficamente describe accidentes geográficos inexistentes. Por supuesto, existen errores doctrinales. En el libro de Alma 7:10 del libro de Mormón dice, y he aquí nacerá de María en Jerusalén, que es la tierra de nuestros antepasados. Debemos señalar también que se han hecho más de 4,000 cambios en el libro de Mormón desde que salió la primera edición. El libro de Mormón debería aclarar las doctrinas que no se encuentran en la Biblia, pero que son integrantes del mormonismo. No solo que no las aclara, sino que las contradice o no dice nada al respecto. No dice nada sobre las doctrinas mormonas de la preexistencia de los espíritus, de la progresión eterna, de las inteligencias eternas, de la necesidad del sacerdocio, de las genealogías, del bautismo por los muertos, del matrimonio celestial, de llevar ropa interior sagrada, de los 3 cielos, de un infierno temporal, de que una vez Dios fue hombre y de la pluralidad de dioses, etc. Teniendo su propio libro, no tiene ninguna de sus doctrinas en su libro. No forman parte de la plenitud del evangelio. ¿Por qué lo califican como la plenitud? El origen del libro parece que se encuentra en otro libro escrito por Salomón Spalding llamado El Manuscrito Encontrado, cuyo original fue robado y nunca vio luz. Lo que parece es que Rigdon Sidney, colaborador de Smith, sustrajo este libro de la imprenta y junto a Smith fraguaron el engaño del libro de Mormón. Otra teoría es que el libro de Mormón está basado en el libro View of the Hebrews, la vista de los hebreos, escritos por Ethan Smith. Parece que el libro llegó a las manos de José cuando era un muchacho y que excitó a tal grado su imaginación que años más tarde pudo escribir un libro completo. Las dos teorías son complementarias. Para los mormones, la Biblia es un libro incompleto e incorrecto en el sentido de la traducción. Para ellos, los escritos originales fueron alterados o suprimidos por ciertos hombres que querían imponer sus ideas. Así abren las puertas para un posterior restauración del Evangelio. Pero el apóstol Pablo dice en Gálatas 1:6, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No hay otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas, si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Maldición sobre el que cambia el evangelio. El libro de Mormón enseña que los niños pequeños no son capaces de pecado porque no tienen una naturaleza pecaminosa. Aquí hay una cita de Moroni 8. Escucha las palabras de Cristo, tu Redentor, tu Señor y tu Dios. Y aquí vine al mundo no para llamar a los justos al arrepentimiento, sino a los pecadores. Los sanos no necesitan de médicos, sino los que están enfermos. Por tanto, los niños pequeños son sanos, porque son incapaces de cometer pecado. Por tanto, la maldición de Adán les es quitada
en mí, de modo que no tienen poder sobre ellos. La ley de la circuncisión se ha abrogado en mí. Y si alguno de ustedes conocen a un niño que no peca, me avisa. Es parte de la naturaleza humana. Salmo 51 dice, he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Hay preguntas, pastor. Sí, señor. Juan Carlos creo que quiere compartir. Perdón, veo esa mano. Dios le bendiga. No, era para, lo que pasa es que no sé si lo mencionó antes, no sé, pero ¿de dónde viene el nombre de mormones? ¿Viene del ángel Moroní o? Sí, sí, viene del ángel Moroni. Ya, eso nada más, gracias. Creo, sí. Ok, Es, gracias. no tiene que tener lógica esto, ¿no? Por favor, no traten de hacerlo lógico. Sí, totalmente. O sea, nada de lo que está, lo que hemos visto es lógico, ¿no? No. Pero veo también que no dista mucho de lo que hemos visto con el catolicismo, ¿no? Bueno, eso están un poquito más locos, pero en fin, o sea, sí Sí, es sí. complejo. El libro de Mormón enseña que la desobediencia de Adán y Eva en comer la fruta prohibida era necesaria de modo que solo así pudieran tener niños y traer alegría a la humanidad. Si no, y no hubieran tenido hijos, por consiguiente, habrían permanecido en un estado de inocencia sin sentir gozo porque no conocían la miseria, sin hacer lo bueno porque no conocían el pecado. Pero he aquí, todas las cosas han sido hechas según la sabiduría de aquel que todo lo sabe. Adán cayó para que los hombres existiesen y existen los hombres para que tengan gozo. Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. No se ofenden en el siguiente punto, ¿ok? El libro de Mormón enseña que la piel negra es una señal de la maldición de Dios. De manera que gente de piel blanca se consideran moralmente y espiritualmente superior a la gente de piel negra. Para ellos, lo más normal. Él había hecho caer la maldición sobre ellos, sí, una penosa maldición a causa de su iniquidad. Porque he aquí habían endurecido sus corazones contra él, de modo que se habían vuelto como un pedernal. Por tanto, ya que eran blancos y sumamente bellos y deleitables, el Señor Dios hizo que los cubriese una piel de color oscuro para que no atrajeran a los de mi pueblo. Tengo una nieta con piel de color oscuro. Es la más bella y deleitable sobre la faz de la tierra. Así que cállate, tonto. Ok, perdón. Salimos del tema un poco. Gálatas 3:28. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Hermanos míos, dice Santiago 2:1, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. El libro de Mormón enseña que es por la gracia que nos salvamos después de hacer cuanto podamos. Porque nosotros trabajamos diligentemente para escribir a fin de persuadir a nuestros hijos, así como a nuestros hermanos, a creer en Cristo, a reconciliarse con Dios, pues sabemos que es por la gracia por la que nos salvamos después de hacer cuanto podamos. ¿Es por la gracia o es por cuanto podamos? Pablo nos responde en Efesios 2, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe.
Según el libro de Mormón, cerca de 600 años antes de Cristo, el profeta Nefita predijo que muchas partes que son claras y sumamente preciosas de la Biblia serían quitadas. Dice, y después que proceden por la mano de los 12 apóstoles del Cordero, de los judíos a los gentiles, tú ves la formación de una iglesia grande y abominable, que es la más abominable de todas las demás iglesias. Pues he aquí, ha despojado el evangelio del Cordero de muchas partes que son claras y sumamente preciosas, y también ha quitado muchos de los convenios del Señor, y ha hecho todo esto para pervertir las rectas vías del Señor, para cegar los ojos y endurecer el corazón de los hijos de los hombres. Por tanto, ves tú que después que el libro ha pasado por las manos de esa grande y abominable iglesia, se han quitado muchas cosas claras y preciosas del libro, el cual es el libro del Cordero de Dios. Jesús dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. El Nefita, 600 años antes de Cristo, hablaba de iglesias, de los apóstoles. Ok. 6. Según una profecía del libro de Mormón, la hora de la crucifixión, tinieblas cubrirían la faz de toda la tierra por el espacio de 3 días. La Biblia enseña que había oscuridad por 3 horas. Dice, enseña que había muchos sumos sacerdotes que servían al mismo tiempo. La Biblia dice que solamente un individuo al mismo tiempo ocupó la posición de sumo sacerdote. Es la palabra, el sumo sacerdote. Hay uno encima de los demás. Levítico 21. El sumo sacerdote entre sus hermanos, sobre cuya cabeza fue derramado el aceite de la unción y que fue consagrado para llevar las vestiduras, no descubrirá su cabeza ni rasgará sus vestidos. Hablemos rapidito de las principales doctrinas. La preexistencia de las almas. Fuera de este mundo existen miles de almas preexistentes. Disculpen. Existen almas preexistentes que están esperando que los hombres y las mujeres tengan relaciones sexuales, porque esta es la manera en que cada alma pueda tener la oportunidad de tener un cuerpo físico y progresar hasta llegar a ser un Dios. Por este motivo, los mormones están de acuerdo con la poligamia, porque esta da la oportunidad de que otras almas puedan tener un cuerpo. Sí. Yeah. La Trinidad. La teología mormona declara que Dios el Padre, Jesucristo y el Espíritu Santo son 3 personas diferentes, son 3 dioses diferentes. Y eso da también cabida a la doctrina del politeísmo. Nosotros creemos la Biblia, hacer discípulos a todas las naciones, bautizándonos en el nombre de el Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo y el Padre uno somos. Los judíos no podían aceptar eso, pero es verdad. Y luego, cuando la Biblia habla de Dios y habla de el Espíritu Santo, está hablando de la misma persona. En cuanto a Dios el Padre, ellos usan esa frase mucho, nuestro Padre, el Padre celestial. Donde vive mi hija, hay muchos mormones, hay las actividades de la comunidad, las cosas en las escuelas siempre incluyen a varios mormones. Estuvimos en
no recuerdo qué era una producción de Navidad o algo, y tenían una oración para arrancar. Yo no me di cuenta al principio, ¿no? Y empezaron a hablar, pero oraron como los antepasados nuestros, que hablaban al Señor en una manera del inglés antiguo, ¿no? Nuestro Padre Celestial y etcétera. Y luego me di cuenta, ay, estos no son lo que parecen. Ellos sí hablan mucho del Padre. Los mormones creen que Dios el Padre es un ser de carne y hueso que alcanzó la divinidad por medio del autoperfeccionamiento y por seguir las leyes de progresión del universo. Pero Dios el Padre no es más que el Dios de este planeta, ya que existen millares de dioses en el universo, cada uno gobernando su propio planeta, dirigiendo la vida de los seres que en ellos habitan. En su teología, en el universo siempre existieron inteligencias eternas. Estas inteligencias enajenaron en espíritus al ser engendrados por el protodios. Estos hijos de Dios seguían reproduciéndose dentro del mundo espiritual y llegaban a ser hombres y mujeres espirituales y maduros. Luego estos seres espirituales tomaban cuerpos físicos y pasaban por ciertos pasos evolutivos, siguiendo ciertas leyes, dependiendo del grado de fidelidad a estas y otras reglas, se les asigna cierto grado de gloria, la terrenal, la celestial o la celestial. La pregunta que cabe es, ¿dónde empezó el primer Dios? Si nuestro Dios fue engendrado por su Padre y a la vez por su Padre, entonces, ¿quién es este protodios? Ellos no explican eso. También creen en la existencia de un Dios Padre literal. Entonces, también creen en la existencia de una diosa madre literal. Esta pareja divina es la que por medio de relaciones engendran espíritus en el mundo espiritual. Enseñan que Dios es de carne y hueso. En el principio, el jefe de los dioses convocó a un concilio de dioses. Entonces se reunieron y trazaron un plan para crear y poblar al mundo y habitarlo. Tenemos que limpiarnos de toda esta suciedad leyendo la Biblia. Amén. Judas 25. Al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Amén. Juan 1. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Juan 4:24. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. 1 Corintios 8:4. Acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Acerca de Jesucristo, en un folleto llamado ¿Qué piensan los mormones?, publicado por la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, Cristo es el Hijo personal y literal en la carne de ese ser exaltado que es Dios nuestro Padre. El mormonismo enseña que Jesucristo es otro Dios de carne y hueso. Según Brigham Young, fue engendrado por Dios Padre al mantener relaciones con la hasta entonces Virgen María. Nació y vino al mundo para proveer a los hombres de una salvación general. Jesucristo es el Hijo de Dios, no en un sentido especial, sino que fue engendrado en el mundo espiritual por Dios y por tanto es hermano de todos nosotros, inclusive de Satanás y todos los ángeles caídos. Lucifer, como se llamaba en aquel entonces, presentó un plan para la salvación del hombre. Jesucristo también lo hizo, pero como el plan de Jesucristo fue aceptado por ser mejor, Lucifer, lleno de soberbia, ambición y codicia, dirige una rebelión en el cielo,
arrastrando consigo a una tercera parte de los hijos espirituales de Dios. Estos son los demonios. Otra tercera parte apoyó a Dios y como recompensa recibieron los mejores cuerpos con pieles blancas. La tercera parte que permaneció indiferente fue castigada con llevar pieles oscuras al tomar un cuerpo físico. Voy a tener que borrar mi disco duro después de esta clase. Para el mormonismo, el Espíritu Santo es un personaje espiritual, es decir, que no tiene un cuerpo de carne y hueso. Según José, el Espíritu Santo está esperando tomar para sí un cuerpo. También hacen la diferencia entre Holy Ghost y Holy Spirit. En el inglés antiguo se usaba tanto Holy Ghost como Holy Spirit para calificar al mismo objeto, el Espíritu Santo. En español no existen dos traducciones diferentes para ambos términos. Sin embargo, el término ghost se entiende por espectro, fantasma o alma. Sin embargo, los mormones insisten en la diferencia entre los dos términos. Dicen que el Holy Ghost es el tercer miembro de la deidad y es diferente del Holy Spirit. Este Holy Ghost no puede estar presente en todo lugar, sino que está limitado. Pero el Holy Ghost se pone en contacto con todo lo que pasa en el universo a través del Holy Spirit, el cual es el medio o influencia que llena el universo, como si fuese algún tipo de sustancia por medio de la cual se conecta el Holy Ghost con el universo. Los hombres pueden llegar a ser como Dios, y aquí es una de las graves asuntos. Hay un camino a llegar a ser Dios. Todos los hombres pueden llegar a ser divinos, pero para llegar a la perfección y a la deidad deben atravesar 4 etapas. En la primera etapa eran inteligencias eternas. En la segunda están en el mundo espiritual premortal. La tercera etapa es la etapa mortal. Aquí es donde se debe trabajar para prepararse para la cuarta etapa. La cuarta etapa es donde se convierten en dioses. Es interesante que Satanás también le ofreció a Adán y Eva que serían como dioses. Cuando dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. La salvación para los mormones es de 2 categorías, general e individual. La salvación general está provista para cada uno de los hombres. Su efecto es eximir al género humano del castigo de la caída, proveyendo para todos una resurrección, pero no la exaltación. Esto lo hizo posible Cristo en su sacrificio expiatorio en Calvario. Igualan la salvación con la resurrección y cometen un error. Los que alcanzan esta salvación serán juzgados según sus obras y dependiendo de ellas recibirán un lugar en el reino terrestre o en el reino celestial. De esta forma son condenados. La salvación individual se logra en virtud de conocimiento, verdad, justicia y todos los verdaderos principios. Esta salvación o exaltación es lo que el hombre merece por obedecer a las leyes y ordenanzas del Evangelio. Pero para alcanzar el mayor grado de gloria, uno debe pertenecer a la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días. Reconocer a José Smith y a sus sucesores como portavoces de Dios y ciertos requisitos más como son el bautismo para remisión de pecados, administrado por alguien que posea el sacerdocio de Aarón, la imposición de manos para conferir el Espíritu Santo, lo cual solo puede ser administrado por alguien que posea el sacerdocio de Melquisedec. Además, tienen que guardar los mandamientos, como son los 10 mandamientos, el diezmo,
el obtener conocimientos, ser fructíferos, teniendo muchos hijos, etc. El matrimonio es para el mormonismo un paso esencial para la salvación, exaltación. En el matrimonio deben procrear todos los niños posibles para proveer de esta forma de cuerpos a los hijos espirituales de Dios. Cabe anotar que el matrimonio puede ser para la eternidad y esto se logra siguiendo ciertas ceremonias secretas en el templo mormón. Si se siguen fielmente esta serie de pasos, uno puede llegar a ser Dios en el reino celestial. Si en cambio uno descuida uno de estos pasos, llega al reino celestial como ángel. José Smith, en el libro de Moisés, dice: Caín fue el primer asesino, fue el primogenitor de la raza de color, y que Dios le castigó dándole una piel de color negro como señal de maldición. Hasta 1978, los negros fueron privados de todas las bendiciones y privilegios del sacerdocio, pero en aquellas fechas Dios reveló a los mormones que había levantado la maldición. Interesante. Nada que ver con la civilización. Les mandó a tratar con igualdad a los negros, pudiendo llegar ellos a ser sacerdotes, participar de las ceremonias del templo y llegar a ser dioses. Esta oportuna revelación abre la puerta a los mormones para evangelizar a los africanos. No había nada de evangelismo entre ellos antes de eso. La salvación. Segundo Nefi dice: porque nosotros trabajamos diligentemente para escribir a fin de persuadir a nuestros hijos, así como a nuestros hermanos, a creer en Cristo y a reconciliarse con Dios, pues sabemos que es por la gracia que nos salvamos después de hacer cuanto podamos. Creer en una salvación por obras. La Biblia enseña una salvación únicamente por la gracia, sin obras, para que nadie se gloríe. No hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Si bien todos nosotros, Isaías 64:6, si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. El bautismo por los muertos. Los mormones creen que los predicadores muertos pueden evangelizar a los difuntos en el Hades. Las personas que hayan muerto pueden ser salvos aceptando el evangelio enseñado por todos esos predicadores difuntos, o un mormón vivo debe bautizarse en lugar de un muerto, rito que únicamente puede ser realizado en un templo mormón. Déjeme algo aquí. Ahí cerca de la iglesia en La Ofelia está atrás una iglesia mormón, pero no es un templo mormón. El templo mormón es mucho más elegante. Hay uno de esos solamente en lugares donde hay muchos mormones. Hay uno en Guayaquil, hay uno en Tijuana, hay uno en ciertas ciudades donde hay En Cumbayá. muchos. En Cumbayá. En Cumbayá. ¿De veras? Increíble. Ay, eso increíble. Es recién. Sí, el año pasado. Sí. Ay, qué triste. Ay. Bueno. Así que ciertas cosas tienen que ser uno de esos. No es suficiente ir es como los judíos y las sinagogas, ¿no? Hay donde, pero tenían que ir al templo de Jerusalén para ciertas cosas. Y el bautismo por los muertos es solamente en un templo. Se bautizan en nombre de. Por eso, ustedes no sé si se han notado, pero si has alguna vez tratado de buscar tu descendencia
de tus antepasados, los mejores registros de la genealogía es los mormones, porque ellos tienen que buscar quiénes eran sus antepasados para poder bautizarse por ellos, para sacarles del infierno, para llevarles al cielo, a donde quiera, pero tienen que saber quiénes eran. Así que ellos hacen muchos estudios en la genealogía. Es muy interesante y eso, muchos han aprovechado eso sin volverse mormón para buscar quiénes, de dónde vienen y todo eso. Y es interesante. Hebreos 9 dice, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto, el juicio. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado. El que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios. También creen en 3 cielos, la existencia de 3 cielos diferentes. El celestial, para los que han rechazado el evangelio y se encuentran en el infierno, este infierno no es eterno. Se llama celestial. El plan de salvación en el libro de ellos dice, si por predicar a los espíritus encarcelados, llevándolos a un conocimiento de la verdad y bautizándose por ellos, quedan libres de su prisión, lógicamente se infiere que el castigo futuro debe tener fin. Castigo eterno es el nombre del castigo que Dios inflige porque Él es eterno. Por lo tanto, el que recibe el castigo de Dios padece un castigo eterno, bien sea durante una hora, un día, una hora, una semana o un año, un siglo, según sus obras. La Biblia es clara en esto. El mar entregó los muertos que había en él y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos y fueron juzgados cada uno según sus obras. La muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. El que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Daniel 12, y muchos de los que duermen en el polvo y de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Marcos 9, 43, si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala, mejor te es entrar en la vida manco que teniendo 2 manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu pie te fuere de ocasión de caer, córtalo, mejor es entrar en la vida cojo que teniendo 2 pies ser echado en el infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. El terrenal, para los cristianos que no hayan aceptado el mensaje mormón o los mormones que no hayan cumplido los requisitos de la iglesia y los hombres de buena voluntad que sean todavía inconversos, tienen el reino, el goce de lo terrenal. El celestial es para los que han tenido sellado eternamente su matrimonio y los que están en la etapa de llegar a ser dioses. Mateo 22 dice, porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. El último error, la iglesia de Jesucristo, de los santos de los últimos días. Para los mormones, la iglesia es la única iglesia verdadera existente sobre la tierra. Solo esa iglesia es la poseedora de la plenitud del evangelio, ya que el cristianismo fue restaurado por el profeta. Todos los demás credos cristianos están corrompidos y son apóstatas. El cristianismo desapareció de la tierra
porque la apostasía total prevaleció. Dan varias pruebas acerca de la veracidad de ser la única iglesia verdadera. Entre sus argumentos está que su iglesia incluye el nombre de Jesucristo. Recordemos que no fue siempre así. Empezó como Iglesia de Cristo. Luego su nombre fue cambiado a Iglesia de los Santos de los Últimos Días. 2 años después de constituida la iglesia, adoptó el nombre Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Otro argumento es el de poseer apóstoles y profetas como en la iglesia primitiva. Tienen un cuerpo de 12 apóstoles presididos por 3 presidentes, siendo el primer presidente profeta y revelador. Muchos otros grupos tienen apóstoles y profetas y esto no los califica como verdaderos. Dicen que tienen el sacerdocio de Aarón y el de Melquisedec, los cuales fueron concedidos a don José. Aparte de ser antibíblico, tampoco los califica como verdaderos porque un sacerdote es un mediador entre Dios y los hombres. El único que ocupa ese oficio ahora es Jesucristo. En este grupo religioso, a pesar de sus insidiosas doctrinas, ha tenido un gran crecimiento, debido principalmente a su celo misionero y al poder económico que maneja la organización, que se llama la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. El diezmar es absolutamente obligatoria. Tienes a todos estos profesionales industriales de negocios, familias apoderadas, y todos tienen que diezmar. Y la iglesia crece. Luego tienen su poder económico en la obra misionera. La iglesia manda a esos jóvenes que ustedes ven por las calles, siempre con sus camisas blancas, sus bicicletas, su hombre que dice anciano. Ellos no reciben de la iglesia el sostenimiento para estar allí. Sus propios padres tienen que pagar para que ellos hagan esto. Pero si el joven no lo hace, está frito. Tiene que hacer todo. Por eso están en todas partes. Muy pocos no hacen la obra que ellos llaman obra misionera. Tienen que ir, creo que a los 18 años por 2 años. Al no pertenecer a la iglesia mormona, no podrán llegar al cielo celestial, porque esto es para mormones que se han casado por la eternidad. Bautizarse para beneficiar a un difunto que no haya recibido el evangelio y así sacarlo del castigo de Dios. Realizar todos los ritos religiosos y secretos, porque estos se llevan a cabo para mormones en un templo mormón. Para alcanzar el mayor grado de gloria, uno debe pertenecer a la iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, reconocer a José Smith y a sus sucesores como portavoces de Dios y ciertos requisitos más. Bautismo para remisión de pecados, administrado por alguien que posee el sacerdocio de Aarón, la imposición de manos para conferir el Espíritu Santo, lo cual solo puede ser administrado por alguien que posee el sacerdocio de Melquisedec. Esto es fatal, esto es tan triste. Tú les ves, son gente normal, son gente inteligente, son personas que pueden razonar. Algunos de los viejitos aquí recuerdan a mi hijo Zacarías. Él en la universidad, porque allí en Arizona había muchos mormones.
se preocupó mucho. Y en la iglesia donde él estaba trabajando, cuando se enfermó, él había tenido la carga, ese deseo ferviente de testificar a los mormones. Y él tenía toda una biblioteca de libros acerca de mormones, por los mormones y por los antimormones. Y él había comprado algunas, ¿cómo se llaman? Websites con nombres de mormones para él meter el evangelio hacia ellos. Quería terminar su trabajo allí en esa iglesia y cambiarse del lugar al estado de Idaho, que es cerca de Utah, donde hay muchísimos mormones. Tenía una carga por esta gente. Esta gente no aceptaría a José Smith en su presencia si le vieran hoy como era en aquel entonces, un chico de 14 años, pobre, descalzo, un poquito idiota. Ellos no son así, son de alta sociedad, son de plata, son de... Pero aceptan todo lo que él dijo. Sabiendo esto, ten compasión por tu vecino mormón. Sea buen vecino. Busca oportunidad para testificarle. No tenga miedo. Nosotros conocemos al Dios vivo y verdadero, que hay uno solo. Y no somos tan arrogantes para pensar que todos vamos a volvernos dioses. Aceptemos lo que Dios ha dicho en su palabra, aceptemos lo que Él quiere hacer en nuestras vidas. Aprendamos bien el Evangelio para poder mostrar a cualquiera. Es nuestro deber y tenemos que hacerlo ya. No sabemos si son los últimos días. Si nos parece, ¿no es cierto? Las cosas están en situación que nunca hemos visto antes. Pero sí tenemos que seguir testificando, entendiendo la Biblia, saturándonos a nosotros mismos con la Biblia para poder compartir con otros. Porque si hay un cielo y si hay un infierno y si hay un solo camino. ¿Alguna pregunta sobre esto? O sea, yo más que pregunta es una reflexión respecto a que están locos. Y, y me da mucha pena, la verdad, porque hay una mezcla de un montón de sensaciones y sentimientos, porque ahora que estamos aprendiendo sobre esto y cuando leía para la clase, sí, o sea, son cosas que no, de locos, la verdad. Sí. Y algunos, ustedes saben que en un país católico, para el católico todos somos así, ¿no? Ellos no, ahora quizá es mejor, ¿no? Los evangélicos sí se han establecido mejor, pero cuando recién llegamos, fui a una imprenta, Luz de América, en la prensa, para hacer folletos para la iglesia que no existía todavía. Y estaba muy feliz la señora de conocerme, que
Hay otros también que están aquí, que vienen para sus cosas. Así, yo pensé, no sé, otro evangélico, otro bautista, otro qué. Y, y en otra ocasión entré y ella dijo, mira, aquí están. Y habían dos mormones ahí. Y para ella estaba imprimiendo cosas que dice Misión Bautista y el Plan de Salvación. Y también imprimiendo las cosas de ellos. Y para ella era todo igual. No había ninguna. Pero era buena gente. Yo era un gringo joven, muy guapo. Lo que no tenía era bicicleta, pero no importa. Yo tenía cóndor. Yo era rico. La verdad es que para el que no entiende la verdad, es difícil, ¿no? Ellos, bueno, ustedes tampoco bailan o ustedes tampoco toman, son iguales a los mormones, ¿no? No tiene nada que ver, ¿no? No bailo porque no tengo ritmo en mis piernas. La verdad es que hay mucha confusión, ¿no? Y de eso se trata toda esta clase, ¿no? Hay mucha confusión. Y la única forma de pelear contra la confusión es con la claridad del evangelio, ¿no? No tenemos que predicar contra mormones o católicos o musulmanes, tenemos que predicar la verdad, pero hagámoslo entendiendo, ¿no? Tratando a la gente con compasión, con paciencia, pero con la verdad. Y la única forma. Bueno, la próxima semana. Pastor, una inquietud tiene la hermana María Vélez, también tiene levantada su mano. Ok. Siga, hermana. Sí, pastor, buenas noches. Lo que pasa, pastor, es que a veces, algunas veces, cuando yo todavía no conocí a Cristo, y también he escuchado esto, van a las casas, va el mormón, va el testigo de Jehová, van algunos, ¿no? Y a veces las personas dicen, no, pues ¿a quién le creo? Viene usted, me habla de esto, usted viene y me habla del otro, o sea, y quedan tan confundidas y uno cuando ya va con la verdad, no quieren recibir, no quieren creer, pero se les queda algo, porque ellos, sí, no, no hay infierno, se les queda lo que los otros les enseñan, se cogen a eso. Entonces, se cogen de todo lo que las otras personas, las otras sectas han ido. Esta semana tuvimos la oportunidad de bautizar a una joven que había sido bautizada en una iglesia de adventistas, porque los adventistas, pero ella reconoció a Cristo, aceptó a Cristo como su Salvador, reconoció y le explicamos todo del bautismo y todo, pero eso me llenó mucho mi corazón de saber que la chica reconoció la verdad, reconoció que Cristo es el verdadero. Entonces es difícil a veces, pero ahora recién esto de los mormones yo no conocía, recién que estamos estudiando, que usted está explicando. Pero ¿qué se hace cuando la persona dice, todos me llegan, ¿a quién le creo? ¿A quién le creo? Dice. Sí, lo que yo diría es, tú tienes que decidir qué creer. Y lo que yo te estoy mostrando es directamente de la Biblia. No hay otro libro, no hay otro profeta, no hay otra autoridad, no hay un papa por ahí. Aquí tenemos solamente la Biblia y vamos a abrir la Biblia y mostrarte. Y si tienes una Biblia católica, me prestas y te muestro en tu Biblia lo que dice la Biblia en cuanto a la salvación. Uh, la salvación no es por el que tiene el mejor argumento, es el porque tiene la palabra de Dios. Así que hay que siempre regresar a eso, creo yo, para evangelizar, especialmente a personas confundidas. Y no es imposible. Sí tenemos en nuestra iglesia, allí en Quito, tenemos iglesias, tenemos personas en las iglesias que han salido del mormonismo, de los testigos, están llegando porque todavía están buscaron al mormonismo porque no les cayó bien el catolicismo, algo estaba mal, no entró y esto pareció mejor, pero estando dentro de eso, tampoco les llena, algo falta y se dan cuenta. El hermano Jorge no está en esta clase, ¿no? Jorge Espinosa.
Él empezó, no recuerdo con quién, creo que con los mormones mismos, cuando él empezó a buscar la verdad y no funcionó y vino a nuestra iglesia. Así que, y sí hay Miguel Vergel, el famoso pastor del norte, él empezó como testigo de Jehová. Él llegó a Quito de Colombia buscando su reino, ¿cómo es? El sala del reino. Y él llegó a nuestra casa de arriendo allí en La Delicia y recibió a Cristo como su Salvador. Sí se puede testificar a estas sectas falsas, pero hay que hacerlo y hay que hacerlo con amor, hay que hacerlo con paciencia y con la verdad. ¿De acuerdo? Gracias, pastor. La próxima semana es Testigos de Jehová. La próxima semana la clase estará, no he confirmado todavía, pero estará a cargo de la persona que tiene su pulgar en alto por ahí. Yo voy a estar en un campamento aislado en Argentina, donde no tiene internet, así que, y voy a estar predicando en la noche, así que no va a ser posible mi presencia el próximo martes, pero sí va a haber clase. El único día libre que tienen en este módulo es carnaval. Así que la próxima, Albino se va a encargar de esta clase y vamos adelante. ¿De acuerdo? Bueno, no importa si está All de right. acuerdo. Puede volver. Sí, de acuerdo. De acuerdo. El apóstol ha hablado. ¿Cómo era? El profeta y revelador. Amén. La verdad es que tienen esos profetas eligen, ¿no? A cada, no sé cada cuándo, pero eligen al mayor de todos. Y es como elegir al Papa casi. Es muy interesante el proceso que ellos, y no lo van a creer, pero cada vez es un hombre blanco. Ok. No es chistoso, pero sí es absurdo, ¿no? Bien, gracias hermanos. Les agradezco mucho. Voy a lavarme las manos y los pies. Me siento mal. Más que en las otras, no sé por qué. Me molesta. Oremos. Señor, te doy gracias por tu palabra. Tu palabra es verdad. Y quizá necesitamos ver estos absurdos para entender qué tan preciosa es tu palabra. Lo tomamos a la ligera a veces, ¿no? Tenemos allí en la casa, tenemos en el auto, tenemos en la oficina. Lo leemos todos los días, un rato, otros días no tanto. Pero esto nos motiva, Señor, a conocerte mejor, a conocer tu palabra mejor, a entregarnos más a lo que tú quieres hacer con nosotros. No entendemos cómo el enemigo ha cegado las mentes de tantas personas, pero tú tienes la verdad y tú eres la luz y nosotros queremos compartir esa luz con estos vecinos que están tan confundidos. Yo pido fuerza y poder. Yo pido que tú bendigas a mis amigos, a mis hermanos aquí, que podamos terminar este día, esta clase y a lo largo de esta serie de religiones, cada vez más decidido de compartir tu palabra. Hay tantos que buscan y encuentran la falsedad y nosotros tenemos la verdad y te agradecemos por el privilegio, por el honor, por esa gracia que tú nos permites conocerte y te pedimos que nos ayudes a compartir.
Te lo pido y pido tu bendición sobre todos los que están aquí. Te pido especialmente por Ian, que tú le cuides, que pueda mejorarse rápido de COVID y pueda volver a su salud. Bendice a su familia y gracias, Señor, porque tú nos escuchas y tú te preocupas de nosotros. Pido tu bendición en el nombre de Jesús. Amén.